La demencia se define como un deterioro progresivo de las funciones cognitivas que aparece en la conciencia clara, es decir, con ausencia de delirio. La demencia consiste en una variedad de síntomas que indican una disfunción crónica y generalizada. El deterioro intelectual global es la característica esencial, manifestado como dificultades con la memoria, la atención, el pensamiento y la comprensión. Otras funciones mentales pueden alterarse también como son el estado de ánimo, la personalidad, el juicio y la conducta social. Todas las demencias tienen ciertos elementos comunes cuyo resultado es un deterioro significativo de la función social o ocupacional y que provoca un declive significativo respecto al nivel funcional previo. La potencial reversibilidad de la demencia se relaciona con el trastorno patológico subyacente y la disponibilidad y la aplicación de un tratamiento efectivo. Aproximadamente el 15% de los pacientes con demencia presentan afección reversible si se inicia el tratamiento antes de la aparición de las lesiones irreversibles. La prevalencia de la demencia está aumentando con el envejecimiento de la población. De todos los pacientes con demencia, del 50 al 60% presentan el tipo más frecuente, la demencia tipo Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. El segundo tipo más común de demencia es la demencia vascular, relacionada casualmente con las enfermedades cerebrovasculares. La hipertensión arterial predispone al individuo a la enfermedad. Las demencias vasculares representan el 15 al 30% de todos los casos de demencia. Otras causas frecuentes de demencia, cada una de las cuales representa del 1 al 5% de todos los casos, son traumatismo craneal, demencias relacionadas con el alcohol y diversas demencias relacionadas con trastornos del movimiento como la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Puesto que la demencia es un síndrome considerablemente habitual, tiene muchas causas y el facultativo emprenderá un cuidadoso estudio clínico en el paciente con demencia para establecer su causa. Las causas más frecuentes de demencia en individuos mayores de 65 años son la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia mixta de Alzheimer y vascular. Otras que representan en torno al 10% son la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick, las demencias frontotemporales, la hidrocefalia normotensiva, la demencia alcohólica, la demencia infecciosa como la producida por el VIH o la sífilis y la enfermedad de Parkinson. Hay que tomar en cuenta que existen diferentes enfermedades o el síndrome de demencia causado por la depresión. Se puede confundir una depresión con una demencia y esto se conoce como pseudodemencia depresiva, ¿no? Los síntomas cognitivos simulan un proceso demencial, pero en realidad responden muy bien a un tratamiento antidepresivo y por lo general el proceso o el deterioro comportamental cognitivo pueden remitir. La demencia de tipo Alzheimer, en 1907 Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que posteriormente llevaría su nombre en una mujer de 51 años con demencia progresiva de 4 años y medio de evolución. El diagnóstico final de enfermedad de Alzheimer requiere el análisis neuropatológico del cerebro. Sin embargo, la demencia tipo Alzheimer con frecuencia se diagnostica en el ámbito clínico tras descartar otras causas de demencia. Existen diferentes factores a tomar en cuenta. Los factores genéticos, aunque sigue siendo desconocida la causa de la demencia tipo Alzheimer, se ha avanzado en el conocimiento de las bases moleculares de los depósitos de amiloide, la característica distintiva de la neuropatología del trastorno. Algunos
estudios han indicado que hasta casi un 40% de pacientes tienen antecedentes familiares de demencia de tipo Alzheimer. Por consiguiente, se ha supuesto que los factores genéticos desempeñan cierto papel en el desarrollo del trastorno, al menos en algunos casos. Tenemos otro factor interesante a tomar en cuenta, que es la proteína precursora de amiloide. El gen de la proteína precursora de amiloide está en el brazo largo del cromosoma 21. El proceso de escisión diferencial produce 4 tipos de formas de proteína precursora de amiloide. La proteína beta A4, el principal componente de las placas seniles, es un péptido de 42 aminoácidos, producto de la degradación de la proteína precursora de amiloide. En el síndrome de Down, trisomía 21, se encuentran 3 copias del gen de la proteína precursora de amiloide, y en una enfermedad en la que se observa una mutación en el codón 717 del gen de la proteína precursora de amiloide, se produce un proceso patológico que resulta en el depósito excesivo de proteína beta A4. Aunque se desconoce si el procesamiento de la proteína precursora de amiloide alterada tiene un significado causal primario en la enfermedad de Alzheimer, muchos grupos de investigación están estudiando tanto el procesamiento metabólico normal de la proteína precursora de amiloide como su procesamiento en pacientes con demencia de tipo Alzheimer, en un intento de responder a esta pregunta. Los genes de E4 múltiples. En un estudio se ha implicado al gen E4 en el origen de la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes con una copia de gen presentan enfermedad de Alzheimer con una frecuencia 3 veces superior a los individuos sin el gen E4, y los individuos con 2 copias de E4 presentan una enfermedad con frecuencia 8 veces superior a los individuos sin ninguna copia. En la neuropatología, la clásica observación neuroanatómica macroscópica de un cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer es la atrofia difusa con aplanamiento de los surcos corticales y dilatación de los ventrículos cerebrales. Las observaciones microscópicas clásicas y patognomónicas son las placas seniles, los nudos neurofibrilares y la pérdida neural, particularmente en la corteza y el hipocampo. La pérdida sináptica, posiblemente hasta del 50% de la corteza, en la corteza, y la degeneración granulovascular de las neuronas. Las placas seniles, también denominadas placas de amiloides, indican con mayor solidez la presencia de la enfermedad de Alzheimer, aunque también se observan en el síndrome de Down y en cierto grado en el envejecimiento normal. Los neurotransmisores implicados con mayor frecuencia en la alteración fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer son la acetilcolina y la noradrenalina. Se postula que ambas son hipoactivas en la enfermedad de Alzheimer. Diversos estudios han aportado datos consistentes con la hipótesis de que la degeneración específica de las neuronas colinérgicas están presentes en el núcleo basal de Maynard en individuos con enfermedad de Alzheimer. Otros datos que respaldan el déficit colinérgico en la enfermedad de Alzheimer demuestran una reducción de las concentraciones cerebrales de acetilcolina y colina acetiltransferasa. La colina acetiltransferasa es la enzima clave para la síntesis de la acetilcolina, y una reducción de la concentración de esta enzima indica una reducción del número de neuronas colinérgicas presentes. La hipótesis del déficit colinérgico se sustenta asimismo por la observación según la cual los antagonistas colinérgicos como la escopolamina, la atropina, alteran las capacidades cognitivas, mientras que los agonistas colinérgicos como la fisostigmina y la arecolina potencian las capacidades cognitivas. La reducción de la actividad en la noradrenalina en la enfermedad de Alzheimer está indicada por la reducción de las neuronas que contienen noradrenalina en locus cerúleos, observada en algunos análisis anatomopatológicos de cerebros de individuos con enfermedad de Alzheimer.
Otros dos neurotransmisores implicados en la alteración fisiopatológica de la enfermedad de Alzheimer son los péptidos neuroactivos, somatostatina y corticotropina. Otras causas, otras teorías para explicar el desarrollo de la enfermedad es la alteración de la regulación del metabolismo de los fosfolípidos de membrana, que reduciría la elasticidad de las membranas, con lo que serían más rígidas de lo normal. Diversos investigadores están empleando imágenes espectroscópicas de resonancia molecular para evaluar esta hipótesis directamente en pacientes con demencia tipo Alzheimer. Asimismo, se ha postulado la toxicidad por aluminio como factor causal. Otra teoría causal es la estimulación excesiva por el transmisor glutamato, que puede lesionar las neuronas. La taupatía multisistémica familiar con demencia presenil es un tipo de demencia descubierto recientemente. La taupatía multisistémica familiar comparte algunas alteraciones cerebrales observadas en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Se cree que el gen que causa el trastorno se encuentra en el cromosoma 17. Los síntomas del trastorno consisten en problemas de la memoria a corto plazo, la dificultad para mantener el equilibrio y la deambulación. La enfermedad se inicia en la década de los 40 y los 50 años, y los individuos con la enfermedad viven un promedio de 11 años tras el inicio de los síntomas. Como en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, en las neuronas y células gliales de individuos con taupatía multisistémica familiar se acumula la proteína T. Con el tiempo, la acumulación de la proteína destruye las células cerebrales. El trastorno no se asocia a las placas seniles observadas en la enfermedad de Alzheimer. Ahora tenemos la demencia vascular. Se cree que la causa principal es anteriormente denominada demencia multiinfarto, especialmente en las personas que padecen hipertensión arterial preexistente y otros factores de riesgo cardiovascular. Se considera básicamente que el trastorno afecta principalmente a los vasos cerebrales de pequeño mediano calibre, que se infartan y producen lesiones parenquimatosas múltiples diseminadas en amplias áreas cerebrales. Las causas de los infartos pueden consistir en oclusión de los vasos por placas arterioscleróticas o tromboembolias de orígenes distantes. La exploración del paciente puede demostrar soplos carotídeos, anomalías fundoscópicas o dilatación de las cámaras cardíacas. La enfermedad de Binswanger es conocida como encefalopatía subcortical arteriosclerótica. Se caracteriza por la presencia de muchos infartos pequeños en la sustancia blanca que respetan las regiones corticales. Aunque la enfermedad de Binswanger se consideraba anteriormente un trastorno raro, el advenimiento de potentes y sofisticadas técnicas de diagnóstico por imagen, como la resonancia magnética, ha demostrado que es más frecuente de lo que se estimaba. La enfermedad de Pick, a diferencia de la distribución parieto-temporal de las alteraciones anatomopatológicas de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pick se caracteriza por la preponderancia de atrofia en las regiones frontotemporales. La enfermedad de Pick es difícil de distinguir de la demencia tipo Alzheimer, aunque los estadios iniciales de la enfermedad de Pick se caracterizan con mayor frecuencia por cambios de personalidad y la conducta con una conservación relativa de otras funciones cognitivas, y generalmente empieza antes de los 75 años. Los casos familiares pueden iniciarse antes y en algunos estudios se ha demostrado que cerca de la mitad de los casos de enfermedad de Pick son familiares. Las características del síndrome de Kluver-Bucy, por ejemplo, hipersexualidad, placidez e hiperoralidad, son mucho más comunes en la enfermedad de Pick que en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad por cuerpos de Lewy. La enfermedad por cuerpos de Lewy es una demencia clínicamente similar a la enfermedad de Alzheimer y con frecuencia se caracteriza por alucinaciones, rasgos parkinsonianos y signos extrapiramidales. Se observan inclusiones de cuerpos de Lewy en la corteza cerebral. Se desconoce su incidencia exacta.
Estos pacientes presentan unos intensos efectos adversos cuando reciben antipsicóticos. La enfermedad de Huntington se asocia clásicamente a la aparición de demencia. La demencia observada en esta enfermedad es de tipo subcortical, caracterizada por un mayor número de alteraciones motoras y menos alteraciones del lenguaje que la demencia de tipo cortical. La demencia de la enfermedad de Huntington exhibe una lentificación psicomotora y una dificultad con las tareas complejas, aunque la memoria, el lenguaje y la introspección se mantienen relativamente intactos en los estadios iniciales e intermedios de la enfermedad. A medida que la enfermedad progresa, sin embargo, la demencia se hace completa. Las características que la distinguen de la enfermedad tipo Alzheimer son la elevada incidencia de depresión y psicosis, además del trastorno del movimiento coreotetoide. La enfermedad de Parkinson. Como sucede con la enfermedad de Huntington, el parkinsonismo es una enfermedad de los ganglios basales, frecuentemente asociada a demencia y depresión. Según se estima, del 20% al 30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan demencia y un 30 al 40% adicional presenta un deterioro mensurable de las capacidades cognitivas. La ralentización de los movimientos de los individuos con enfermedad de Parkinson son paralelos a la lentificación del pensamiento de algunos pacientes afectados, una característica que los médicos definen como bradifenia. La demencia relacionada con el VIH. La encefalopatía en la infección por el VIH se asocia a demencia y se denomina complejo demencia-sida o demencia VIH. Los pacientes infectados por el VIH experimentan demencia con una tasa anual aproximadamente del 14%. Y existen también otras demencias infecciosas provocadas por criptococos o treponema pálido que también se nombran. Tenemos la demencia relacionada con un traumatismo craneal. La demencia puede ser una secuela de un traumatismo craneal, la denominada demencia pugilística, ya mencionada anteriormente, se produce en boxeadores tras el traumatismo craneal repetido durante años, se caracteriza por la habilidad emocional, disartria e impulsividad. El diagnóstico y las características clínicas, sí. Básicamente, el diagnóstico de demencia se basa en la exploración clínica, incluida la exploración del estado mental y la información obtenida de la familia del paciente, de sus amigos y empleadores. Las manifestaciones del cambio de personalidad en un paciente mayor de 40 años indica que cabe considerar cuidadosamente un diagnóstico de demencia. La pérdida de la memoria generalmente es una característica temprana y destaca en la demencia, sobre todo en las demencias que afectan a la corteza como la de tipo Alzheimer. Puesto que la memoria es importante para la orientación en persona, lugar y tiempo, esta puede deteriorarse progresivamente durante el curso de una enfermedad demenciante. Los procesos demenciantes que afectan a la corteza, principalmente la de tipo Alzheimer y la demencia vascular, pueden afectar también las capacidades del lenguaje. Incluyen la afasia como uno de los criterios diagnósticos. La dificultad del lenguaje puede caracterizarse por una locución vaga, estereotipada, imprecisa o circunstancial, y los pacientes pueden presentar dificultades en el nombramiento de objetos. Hay cambios psiquiátricos y neurológicos. Su personalidad, por ejemplo, puede acentuarse. Los rasgos de personalidad preexistente también pueden transformarse en introvertidos y aparentemente estar menos preocupados que antes sobre los efectos de su conducta en los demás. Los individuos con demencia e ideas delirantes paranoides son generalmente hostiles frente a los miembros de la familia y los cuidadores. Los pacientes con afectación frontal y temporal probablemente presenten cambios sustanciales de la personalidad y pueden ser irritables y explosivos. Las ideas delirantes y alucinaciones se ha estimado
que pueden estar presentes entre el 20 al 30% de los pacientes con demencia, principalmente pacientes con demencia de tipo Alzheimer. Presentan alucinaciones y del 30 al 40% ideas delirantes, sobre todo de naturaleza paranoide o persecutoria y no sistematizada, aunque estos pacientes también se han descrito ideas delirantes complejas, sostenidas y bien sistematizadas. Las agresiones físicas y otras formas de violencia son comunes en los pacientes demenciados que también presentan síntomas psicóticos. El estado de ánimo, además de la psicosis y cambios de personalidad, la depresión y la ansiedad son los síntomas principales aproximadamente entre el 40 al 50% de los pacientes con demencia. Aunque el síndrome completo del trastorno depresivo puede estar presente solo en el 10 al 20% de los pacientes. Los pacientes con demencia también pueden presentar risa o llantos patológicos, es decir, emociones extremas sin provocación aparente. Los cambios cognitivos, además de las afasias, en pacientes con demencia son habituales las apraxias y las agnosias y están incluidas como potenciales criterios diagnósticos. Otros signos neurológicos que pueden asociarse a la demencia son las crisis epilépticas, observadas en cerca del 10% de pacientes con demencia tipo Alzheimer y el 20% de pacientes con demencia vascular, y con presentaciones neurológicas atípicas como síndromes del lóbulo parietal no dominante. Los reflejos primitivos como el reflejo de prensión, de hociqueo, de succión, pie tónico o palmo mentoniano pueden estar presentes en la exploración neurológica y las sacudidas mioclónicas en el 5 al 10% de pacientes. Los sujetos con demencia vascular pueden presentar síntomas neurológicos adicionales como cefalea, mareo, síncope, paresia, signos neurológicos focales y trastornos del sueño, posiblemente atribuibles a la localización de la enfermedad cerebrovascular. Hay un proceso que se llama reacción catastrófica, donde existe una reducción de la capacidad, lo que es actitud abstracta, ¿no? Tiene la dificultad para la generalización a partir de un único ejemplo, para formar conceptos y aprender similitudes y diferencias entre conceptos. Fundamentados en Goldstein, también describe una reacción catastrófica caracterizada por la agitación secundaria a la concienciación subjetiva de los déficits intelectuales bajo circunstancias estresantes. Los individuos habitualmente intentan compensar los defectos mediante estrategias para evitar demostrar el fracaso de su rendimiento intelectual. Pueden cambiar de tema, gastar bromas o distraer la atención del entrevistador de cualquier otro modo. La falta de juicio crítico y el mal control de los impulsos son frecuentes, particularmente en las demencias que afectan sobre todo a los lóbulos frontales. Los ejemplos de tales deterioros son el lenguaje vulgar, las bromas inapropiadas, el descuido del aspecto y de la higiene personal, así como una desconsideración generalizada hacia las normas convencionales de la conducta social. Tenemos el síndrome de la puesta del sol, Sundowning. El síndrome se caracteriza por somnolencia, confusión, ataxia y caídas accidentales. Se produce en individuos de edad avanzada, excesivamente sedados y en pacientes con demencia que reaccionan adversamente incluso a dosis bajas de fármacos psicoactivos. El síndrome también se da en pacientes demenciados cuando se reducen los estímulos externos como la luz y las claves de orientación personal. Los criterios diagnósticos de la demencia tipo Alzheimer ponen en relieve la presencia de un deterioro de la memoria y la presencia asociada de al menos otro síntoma de deterioro cognitivo, como afasia, apraxia, agnosia o alteraciones de la función ejecutiva. En la demencia vascular es más probable que la demencia se presente de una manera gradual, progresiva en comparación con la enfermedad de Alzheimer, aunque los síntomas generales son idénticos y el diagnóstico requiere evidencias clínicas o de laboratorio de una causa vascular para la demencia.
y cuando son debidas a otras enfermedades médicas, se enumeran 6 causas específicas de demencia que pueden codificarse directamente: infección por el VIH, traumatismo craneal, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, enfermedad de Pick y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Una séptima categoría permite a los médicos especificar otras enfermedades médicas no psiquiátricas asociadas a la demencia. La demencia persistente inducida por sustancias, sí, son cuando hay sustancias específicas que pueden relacionarse con los problemas cognitivos relacionados con una demencia, y estas sustancias por lo general son el alcohol, los inhalantes, los sedantes, los hipnóticos o ansiolíticos y otras sustancias desconocidas, ¿no? La demencia persistente inducida por el alcohol. Para establecer el diagnóstico de demencia persistente inducida por el alcohol deben cumplirse los criterios de demencia, puesto que puede aparecer amnesia también en el contexto de la psicosis de Korsakoff. Es importante distinguir entre el deterioro de la memoria acompañado por otros déficits cognitivos, es decir, demencia, y la amnesia causada por la deficiencia de tiamina. Sin embargo, para complicar el diagnóstico, la evidencia indica que el síndrome de Wernicke-Korsakoff puede asimismo generar otras alteraciones en las funciones cognitivas como atención y concentración. Además, el abuso de alcohol se asocia con frecuencia a cambios del estado de ánimo, por lo que cabe descartar el deterioro de la concentración y otros síntomas cognitivos en el contexto de una depresión mayor. Las tasas de prevalencia difieren considerablemente en función de la población estudiada y los criterios diagnósticos aplicados, aunque se ha estimado que la demencia relacionada con el alcohol representa aproximadamente el 4% de las demencias. Anatomía patológica y hallazgos físicos y análisis de laboratorio. Al evaluar a un paciente con demencia se practicarán análisis de laboratorio completos. Los objetivos de esta valoración estriban en descartar causas reversibles de demencia y facilitar al paciente y a su familia un diagnóstico definitivo. El espectro de posibles causas de demencia obliga al uso selectivo de análisis de laboratorio. La evaluación se basará en una sospecha clínica fundada en función a la anamnesis, exploración física y estado mental. Los continuos avances de las técnicas de diagnóstico han hecho importante el solicitar una tomografía de cráneo y en particular la resonancia magnética nuclear, que ha permitido simplificar actualmente en algunos casos la diferenciación entre la demencia de tipo Alzheimer y demencia de tipo vascular. La exploración física general es un elemento sistemático en la valoración de demencia y puede demostrar signos de una enfermedad sistémica que provoca disfunción cerebral, como una hepatomegalia y una encefalopatía hepática, o bien revelar una enfermedad sistémica relacionada con un proceso concreto del sistema nervioso central. La detección de un sarcoma de Kaposi, por ejemplo, alerta al médico de la probable presencia de SIDA y la posibilidad asociada a un complejo demencia-SIDA. El diagnóstico diferencial es frente a las otras demencias, por ejemplo la demencia de tipo Alzheimer frente a demencia vascular. Clásicamente la demencia vascular se ha distinguido de la demencia tipo Alzheimer por el deterioro de tipo discreto que con el tiempo puede acompañar a la enfermedad cerebrovascular. La demencia vascular frente a accidentes isquémicos transitorios. Los accidentes isquémicos transitorios son breves episodios de disfunción neurológica focal de al menos 24 horas de duración, habitualmente 5-15 minutos, aunque diversos mecanismos pueden ser responsables. Estos episodios frecuentemente son el resultado de la microembolización por una lesión arterial intracraneal proximal que provoca una isquemia cerebral transitoria. Los episodios habitualmente se resuelven sin alteraciones anatomopatológicas significativas en el parénquima. Con el delirium, sí, la diferencia entre delirium y demencia puede ser más difícil de lo que la clasificación del DSM-4-TR indica.
En general, el delirium se distingue por su rápido inicio, breve duración, fluctuación del deterioro cognitivo durante el transcurso del día, la exacerbación nocturna de los síntomas, el marcado trastorno del ciclo sueño-vigilia y las acusadas alteraciones de la atención y la percepción. Asimismo, la depresión es importante. El cuadro clínico ocasionalmente se define como pseudodemencia, aunque es preferible y más descriptivo el término de disfunción cognitiva relacionada con la depresión. Los pacientes con disfunción cognitiva relacionada con la depresión generalmente presentan síntomas depresivos, acusados mayor introspección de los síntomas en comparación con pacientes con demencia y con frecuencia antecedentes de episodios depresivos. El trastorno facticio. Las personas con trastorno facticio lo hacen de manera errática e inconsistente al tratar de simular la pérdida de memoria. La esquizofrenia. Aunque la esquizofrenia puede asociarse a un cierto grado de deterioro intelectual adquirido, sus síntomas son mucho menos graves que los síntomas relacionados de psicosis y trastorno del pensamiento observados en la demencia. El envejecimiento normal no se asocia necesariamente con ningún declive cognitivo significativo, aunque puede aparecer problemas menores de memoria como parte normal del proceso. Otros trastornos, como el retraso mental, que no incluye deterioro de la memoria, se produce en la infancia. El trastorno amnésico se caracteriza por una pérdida circunscrita de memoria y ausencia de deterioro. La depresión mayor que cursa con deterioro de la memoria responde a antidepresivos y hay que descartar la simulación y un trastorno hipofisiario, aunque son improbables. La evolución y el pronóstico. La evolución clásica, la demencia se inicia en un paciente en la década de los 50 o 60 años, con un deterioro gradual durante 5 a 10 años que eventualmente provoca la muerte. La esperanza de vida media de los pacientes con demencia tipo Alzheimer es aproximadamente 8 años, con un límite de 1 a 20 años. Los datos indican que los individuos con un inicio precoz o con antecedentes familiares es probable que la enfermedad presente un curso rápido. Los pacientes, sí, una vez son diagnosticados, se someterán a una evaluación médica neurológica completa, puesto que el 10 al 15% de todos los pacientes con demencia presentan una alteración potencialmente reversible si el tratamiento se inicia antes de que se produzca la lesión cerebral permanente. Por el contrario, el inicio de la demencia como resultado de un traumatismo craneal, un paro cardíaco con hipoxia cerebral o una encefalitis puede ser súbito. Aunque los síntomas de la fase inicial de la demencia son sutiles, se hacen conspicuos a medida que la demencia progresa y en ese momento puede que los miembros de la familia busquen atención médica para el paciente. Los pacientes con demencia pueden ser sensibles al uso de benzodiazepinas o alcohol, lo que precipitará una agitación o una conducta agresiva o psicótica. En las fases terminales de la demencia, los pacientes se convierten en una cáscara vacía de su ser previo. Están profundamente desorientados, incoherentes, amnésicos y presentan incontinencia urinaria y fecal. Los factores psicosociales influyen sobre la gravedad y la evolución de la demencia. Cuanto mayor es la inteligencia y la educación premórbidas, mejor es la capacidad para compensar los déficits intelectuales. Los pacientes con una demencia de inicio rápido emplean menos defensas que los pacientes que experimentan un inicio gradual. La ansiedad y la depresión pueden intensificar y agravar los síntomas. El tratamiento, básicamente, el primer paso es la confirmación del diagnóstico. Es imperativo el diagnóstico cuidadoso. Las medidas preventivas son importantes, particularmente en la demencia vascular. Los fármacos pueden incluir antihipertensores, anticoagulantes o antitrombóticos. El control de la tensión arterial. La elección de un antihipertensor puede ser significativa, puesto que los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos se han asociado con la intensificación del deterioro cognitivo.
Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina y los diuréticos no se han relacionado con la intensificación del deterioro cognitivo y se piensa que reducen la tensión arterial sin afectar el flujo sanguíneo cerebral, lo que supuestamente se correlaciona con la función cognitiva. Los tratamientos psicosociales: pueden aparecer reacciones emocionales que oscilan de la depresión a la ansiedad intensa, que incluso pueden llegar a un terror catastrófico que emana la constatación de la pérdida del sentido de uno mismo. Los pacientes se benefician de una psicoterapia de apoyo y educacional en la que se explica con claridad la naturaleza y la evolución de su enfermedad. Los pacientes también pueden beneficiarse de la asistencia en el duelo y en la aceptación del grado de su discapacidad, así como de la atención a aspectos de autoestima. Las intervenciones psicodinámicas con miembros de la familia de pacientes con demencia pueden ser muy útiles. Los que cuidan de un paciente luchan con sentimientos de culpa, duelo, ira y agotamiento a medida que observan el deterioro gradual de aquel familiar, ¿sí?, que está sufriendo la enfermedad. El resentimiento que se desarrolla gradualmente por este autosacrificio con frecuencia es suprimido por los sentimientos de culpa que produce. Los clínicos asimismo tomarán en cuenta las tendencias de los cuidadores a culparse de sí mismos o a otros de las enfermedades de los pacientes, y deben apreciar la función que los afectados de demencia desempeñan en las vidas de los miembros de la familia. El tratamiento farmacológico: hay que tomar en cuenta que se pueden prescribir benzodiazepinas para el insomnio y la ansiedad, antidepresivos para la depresión y antipsicóticos para las ideas delirantes y las alucinaciones. Aunque los médicos deben ser conscientes que los posibles efectos farmacológicos idiosincrásicos en personas avanzadas pueden generar excitación paradójica, confusión y sedación excesiva. En general se evitarán los fármacos con alta actividad anticolinérgica. El donepezilo, la rivastigmina, la galantamina y la tacrina son inhibidores de la colinesterasa empleados en el tratamiento del deterioro cognitivo leve o moderado de la enfermedad de Alzheimer. Dichos fármacos reducen la inactividad del neurotransmisor acetilcolina y por consiguiente potencian el neurotransmisor colinérgico, lo que a su vez mejora moderadamente la memoria y el pensamiento dirigido a objetivos. Estos fármacos son útiles en individuos con pérdida de memoria de leve a moderada, que cuentan con una reserva suficiente de neuronas colinérgicas en el prosencéfalo basal para beneficiarse del aumento de la neurotransmisión colinérgica. El donepezilo es bien tolerado y se emplea ampliamente. La tacrina raramente se emplea a causa de su potencial hepatotoxicidad. Se dispone menos datos clínicos para la rivastigmina y la galantamina, que aparentemente tienen un mayor potencial de efectos adversos digestivos y neuropsiquiátricos en comparación con el donepezilo. Ninguno de estos fármacos evita la progresiva degeneración neuronal del trastorno. La memantina protege a las neuronas de las concentraciones excesivas de glutamato, que pueden ser neurotóxicas. Ocasionalmente el fármaco se combina con donepezilo y se ha demostrado que mejora la demencia. Otras estrategias terapéuticas son, por ejemplo, el uso de otros fármacos en el desarrollo por su actividad potenciadora de las funciones cognitivas. Algunos estudios han demostrado que la selegilina, un inhibidor selectivo de la monoaminooxidasa tipo B, puede retrasar el avance de esta enfermedad. Se ha investigado el ondansetron, un antagonista de los receptores 5-HT3. El tratamiento estrogénico sustitutivo puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo en mujeres posmenopáusicas. Actualmente se efectúan estudios sobre medicinas complementarias y alternativas como ginkgo biloba y otros productos fitoterapéuticos.
para comprobar si tiene un efecto positivo sobre la cognición. Se ha descrito que los pacientes en tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales presentan un riesgo menor de desarrollar enfermedad de Alzheimer. No se ha demostrado que la vitamina E sea útil para la prevención de la enfermedad.